Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su docente en la asignatura de Análisis de Viabilidad Ambiental y soy su coordinadora en la especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos. Le doy a todos la más calurosa bienvenida a esta asignatura de segundo semestre. Y bueno, la intención pues con este encuentro sincrónico es poderles compartir temas relacionados con nuestro módulo 1, denominado Generalidades de un estudio de factibilidad. Les recuerdo, apreciados estudiosos, que cuentan con el chat de esta videoclase, de este encuentro sincrónico, para hacer sus preguntas, pero además también pues, les recuerdo los diferentes medios de comunicación con los que contamos en este momento. Inicialmente, pues el correo institucional marta.th.ordonez@umb.edu.co. También cuentan con mi número celular 301-4535-912. Cualquier inquietud, ya sea a nivel tecnológico, administrativo, disciplinar, pues con muchísimo gusto atenderé sus inquietudes y además pues también sus observaciones. Mi horario laboral pues es de 8 a 5 de la tarde, excepto pues en estos momentos de videoclase, con el objetivo pues de que tengamos mayor participación de ustedes en estos espacios. Ya la siguiente videoclase, la intención y tener en cuenta pues también sus comentarios en el foro de socialización y presentaciones, hacerla el día sábado. Entonces, por ese motivo, pues hoy estamos en este momento llevando a cabo la videoclase. ¿Listo? Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación. Como les digo, esta presentación queda grabada en el link de conferencias y posteriormente en el material de estudio de este módulo para que la revisen más adelante. En este momento, entonces, ya ustedes pueden observar en pantalla la presentación de esta primera videoclase de la asignatura de Análisis de Viabilidad Ambiental. Entonces, bueno, inicialmente, pues, apreciados estudiosos, es muy importante que nosotros podamos definir, ¿no es cierto?, y establecer a qué hacemos referencia cuando mencionamos la palabra factibilidad y la palabra viabilidad. En muchas ocasiones ustedes pueden encontrarse, ¿no es cierto?, con información en donde estas dos palabras o son sinónimos, ¿no es cierto?, o son palabras que se utilizan como sin ningún alcance específico, ¿ya? Pero pues la intención con esa asignatura es precisamente que nosotros podamos identificar cuándo un proyecto es factible y cuándo un proyecto es viable, ¿no? Entonces, para comenzar, pues quiero hacer referencia a que un proyecto factible es cuando se puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, antes de definir si un proyecto es o no factible, necesitamos de la realización de mínimo 5 evaluaciones que se denominan estudios de viabilidad. Entonces, aquí es cuando ya encontramos nosotros esa primera diferencia, ¿no? Cuando hago referencia a la palabra factibilidad, estoy haciendo referencia a una cualidad o condición factible, es decir, que estoy segura que se puede hacer. Y cuando hago referencia a la palabra viabilidad, es una cualidad de viable, es decir, que por sus circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. Entonces, miren que para yo poder garantizar que un proyecto es factible, debo primero hacer unos estudios de viabilidad, que son los que finalmente me llevan a confirmar, a garantizar, pues que realmente ese proyecto es factible. En muchas ocasiones nosotros podemos encontrar que un proyecto es viable desde un componente, desde el componente, supongamos, técnico, ¿no es cierto? Pero no es viable desde el componente económico. En ese sentido, tendríamos que decir que el proyecto es viable técnicamente, ¿no es cierto?, pero que no es factible su realización teniendo en cuenta pues, las condiciones económicas que se podrían presentar. Sí, entonces lo primero es que tengamos claro estos dos conceptos: factibilidad, que se puede hacer, y viabilidad, que por sus circunstancias es probable que se pueda llevar a cabo. Teniendo en cuenta entonces estas dos definiciones, apreciados estudiosos, pues ahora sí vamos a entrar en la definición de qué es un estudio de factibilidad. Entonces, un estudio de factibilidad es un instrumento de gestión administrativa que proporciona la información necesaria para orientar la toma de decisiones frente al diseño, ejecución y operación de un proyecto. Por lo tanto, su realización es indispensable para garantizar la sostenibilidad del mismo. Entonces, miren que ya vemos el estudio de factibilidad como un instrumento de gestión, ¿sí? Cuando yo puedo llevar a cabo, cuando yo puedo gestionar un proyecto, ¿no es cierto?, es porque yo tengo en la mira todos esos pasos o esas actividades que me van a mí ayudar a lograr ese objetivo de ese proyecto que me he planteado.
Cuando yo hablo de gestión es porque estoy haciendo referencia a unas actividades, ¿no es cierto?, a un proceso que me va a garantizar pues que ese proyecto se pueda realizar. Y en este caso, ese estudio de factibilidad es un instrumento de gestión, ¿no es cierto?, que va a apoyar o que va a garantizar la sostenibilidad de ese proyecto. Desde qué puntos yo puedo hacer referencia a la sostenibilidad? Pues puedo hacer referencia a la sostenibilidad ambiental, económica, social, técnica, financiera, de mercado. Entonces, todos esos ítems de sostenibilidad pues son precisamente los que me ayudan a mí a evaluar un estudio de factibilidad para garantizar que efectivamente ese proyecto, esa actividad, esa idea de negocio pues se puede realizar. Y es aquí entonces, apreciados estudiosos, donde comenzamos a estudiar cada uno de los componentes de un estudio de factibilidad. Entonces, miren que aquí tenemos en esta presentación, tenemos tres evaluaciones o tres estudios, ¿no es cierto?, de viabilidad que finalmente me van a dar a mí esa conclusión de si mi proyecto es o no factible. Entonces, inicialmente, pues vamos a hacer un estudio de viabilidad jurídica. Este estudio lo que busca es revisar la compatibilidad del proyecto o de mi idea de negocio, ¿no es cierto?, con las normas existentes de acuerdo al tipo de proyecto que yo deseo realizar. Entonces, aquí es cuando yo voy a evaluar si realmente nosotros como empresa, yo como persona natural, realmente puedo cumplir, ¿no es cierto?, tengo esa capacidad de cumplir frente a los requerimientos jurídicos que se necesitan para ejecutar el proyecto que yo tengo en mente. Entonces, ahí es cuando ya comenzamos a evaluar esa capacidad legal de la empresa o de la organización pues que está a cargo de ejecutar el proyecto, cuando ya yo puedo evaluar y garantizar que yo voy a cumplir con la ejecución de ese proyecto, yo voy a cumplir con todas las normas, con todas las leyes establecidas para ese sector económico o para esa actividad que yo requiero llevar a cabo, ¿no es cierto? Voy a contar dentro de ese componente jurídico, pues con todas las autorizaciones, permisos que se necesitan, pues para poder ejecutar el proyecto que tengo en mente, ¿no es cierto? Desde el componente de viabilidad de mercado o desde el estudio de viabilidad del mercado, nosotros, ¿qué esperamos? Pues esperamos contar con el respaldo, ¿no es cierto?, de una población, de una necesidad, de un consumidor final que avale o que justifique la importancia de realizar ese proyecto, obra o actividad. Entonces, aquí en estos estudios de mercado es cuando ya nosotros comenzamos a estudiar, primero, pues que tiene que existir un problema, ¿no es cierto?, o una necesidad para yo poder llevar a cabo mi proyecto. Segundo, cuál va a ser ese consumidor o esa persona o esa población, pues que se va a ver beneficiada por este proyecto que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto? Y qué estrategias o con qué estrategias cuento yo para poder llegar a ese consumidor, para poder satisfacer esa necesidad. ¿Qué demanda tenemos, no es cierto?, frente al proyecto que yo estoy proponiendo o que deseo realizar. Frente a la viabilidad social, entonces ya vamos a tener en cuenta un tema claramente, pues aquí también se relaciona el tema de la demanda, ¿no es cierto?, quién necesita este proyecto, pero también nosotros dentro de este estudio de viabilidad vamos a estudiar cuáles son esos actores que se van a ver involucrados dentro del proyecto, es decir, no solamente esas personas que se van a beneficiar o no solamente ese consumidor final, sino que dentro de esa viabilidad yo también voy a estudiar qué personas o qué comunidades, qué población yo necesito dentro de mi proyecto y además cómo la población se va a ver afectada tanto positiva como negativamente por la ejecución de mi proyecto. Este tema de viabilidad social, ¿no es cierto?, está muy relacionado con el componente ambiental porque finalmente la población, la comunidad, las personas pues viven en un entorno natural, en un entorno, en un espacio, ¿no es cierto? Entonces cuando yo hago ese estudio de viabilidad social donde yo evalúo cuáles son los beneficios para la población, cuál es mi consumidor final, quizás qué personas pueden estar en contra o quizás qué personas no les va a agradar este proyecto, pues ahí también yo tengo que evaluar esas causas y muchas de esas causas de que las personas se pueden poner en contra de mi proyecto o que no se van a satisfacer las necesidades de toda la población es porque hay un componente ambiental detrás de todo eso, ¿sí? Entonces aquí es cuando nosotros ya comenzamos también a hacer un uso de esos diferentes mecanismos de participación ciudadana, también para conocer la opinión de las personas, ¿no? Y aquí también relacionamos pues el tema de un estudio de mercado, ¿sí? Conocer esa población,
conocer sus necesidades, conocer cuáles son sus prioridades, cuáles son esos requerimientos que esa población me exigiría a mí cuando yo pueda llevar a cabo este proyecto. Y claramente, pues eso va a estar relacionado con una viabilidad financiera, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos identificando pues esas necesidades de una población, pues vamos a tener también que invertir en garantizar pues ese tipo de requerimientos por parte de la población. Pero bueno, siguiendo con este estudio de viabilidad social y viabilidad ambiental, apreciados estudiosos, pues en ambos nosotros tenemos que verificar o identificar esos impactos que se podrían generar, tanto positivos como negativos, y para eso pues tenemos que usar unos instrumentos de evaluación de impactos ambientales que son precisamente los que nosotros vamos a utilizar en esta asignatura y que estoy seguro ustedes también los han usado o los han escuchado utilizar. Nosotros desde nuestra especialización pues vamos a evaluar finalmente cuál es la viabilidad ambiental de un proyecto, ¿no es cierto? Quizás los administradores, quizás los profesionales en marketing pues ya van a hacer una evaluación de la viabilidad de mercado, de la viabilidad financiera, ¿no es cierto? Pero nosotros como futuros profesionales en evaluación ambiental de proyectos, pues precisamente nuestro propósito es evaluar y es aportar a la toma de decisiones frente a la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad en cualquier sector. Seguimos entonces con el otro componente de un estudio de factibilidad, que es la viabilidad técnica. En este punto, apreciados estudiosos, pues ya es cuando nosotros debemos determinar cuáles son esas necesidades o esos requerimientos desde un componente, por ejemplo, de materiales de mano de obra, ¿no es cierto? Un requerimiento de cronograma de actividades, un requerimiento de espacio, ¿sí? De espacio, de lugar, en cuánto tiempo se va a llevar a cabo ese proyecto. Entonces aquí ya comenzamos como a poner en balance todos esos requerimientos, tanto quizás de ingeniería, requerimientos, como les digo, de recurso humano, recurso económico, que se necesitan pues para cumplir con ese proyecto objeto de estudio pues que estamos en ese momento planificando para ya proyectarnos hacia un diseño y hacia una ejecución, ¿no? Dentro de esta viabilidad técnica, igual vamos a encontrar unas normas técnicas que cumplir, y esos también van a ser como unos estándares o unos lineamientos pues para nosotros saber si estamos en concordancia con lo que se espera en el mercado o con lo que se espera finalmente dentro de una población, ¿no? Cumplir esa normativa técnica legal, pues siempre va a ser un requerimiento mínimo, por así decirlo, pues para que nosotros podamos determinar si estamos o no, si estamos o no dentro de un proyecto factible. Y finalmente, pues tenemos la viabilidad financiera. En este punto, pues apreciados estudios, es muy curioso porque anteriormente, y yo creo que hasta este momento, si ustedes buscan bibliografía sobre los diferentes estudios de factibilidad, el principal estudio o el primer estudio de viabilidad, pues siempre va a ser el financiero, ¿no? Desde ahí va a partir todo prácticamente. Si el proyecto no es viable financieramente, pues bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Y actualmente es cuando ya nosotros estamos viendo que se incluye esa viabilidad social y esa viabilidad ambiental. Es algo de los últimos 10 años y realmente pues para nosotros profesionales en ese componente ambiental que sopesen esa viabilidad financiera con la viabilidad ambiental y social, pues realmente ya es un campo ganado, ¿no? Ya estamos viendo unos cambios encaminados a ese desarrollo sostenible. Miren que ya en este punto, en este estudio de factibilidad, y es a lo que nosotros pues debemos aportar, ya podemos ver claramente esos tres pilares del desarrollo sostenible, ¿no? El componente ambiental, el componente social y el componente económico, ¿sí? Y eso es muy importante porque anteriormente, si un proyecto era viable financieramente, ya no importaba si no era social o si no era ambiental, finalmente eso se conseguía como fuera. Actualmente no, actualmente ya la toma de decisiones tiene en cuenta esos estudios de viabilidad social, ambiental y obviamente el viabilidad financiera, donde ya nosotros evaluamos qué recursos económicos se necesita, con qué contamos actualmente, qué hay que financiar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser los tiempos de financiamiento? ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿No? Ya es algo meramente pues económico y pues que también va a garantizar la sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad. Entonces, miren que cuando nosotros mencionamos que un proyecto es viable, pues estamos diciendo, bueno, un proyecto es viable desde tal componente, estamos afirmando pues que es posible que se lleve a cabo. Pero cuando ya nosotros damos como conclusión que un proyecto es factible, pues realmente es el proyecto que se va a hacer, ¿no? Esa es la mejor opción, esa es la mejor alternativa y es como se va a llevar a cabo ese proyecto ya garantizando su sostenibilidad.
En este punto, apreciados estudiosos, pues me gustaría como aterrizar estos temas que acabamos de ver a un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Que es precisamente la construcción y puesta en marcha de una planta de biodiesel. Quiero que nosotros también pues tengamos en cuenta que un estudio de viabilidad, preciados estudiosos, y un estudio de factibilidad, nosotros lo hacemos en cualquier campo, ¿sí? O sea, puede ser de proyectos, puede ser de inversión, hasta nuestra propia vida personal, ¿sí? Es muy importante que nosotros, antes de tomar una decisión, pues podamos contar con esas herramientas que justifican la toma de esa decisión, ¿no? Entonces, desde el componente económico, desde el componente social, si es algo familiar, pues teniendo en cuenta nuestra familia, desde un componente de necesidad o de requerimiento cuando hablamos desde el componente de mercado jurídico, si es legal lo que estoy haciendo o no, pero todas nuestras actividades se pueden regir pues, por un estudio o por una evaluación minuciosa de estas alternativas o de estos elementos para así pues, poder contar con la mejor alternativa. En este momento pues les estoy presentando un caso, es un proyecto de inversión de, como les digo, de la construcción y puesta en marcha de una planta de biodiesel. Aquí lo que quiero evaluar rápidamente, pues ustedes comprenderán que es un tema muy extenso en cuanto a la información que se necesita pues para poder nosotros determinar si un proyecto es viable o no desde los diferentes elementos, pero quiero que nosotros igual aterricemos estos conceptos en un caso real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una viabilidad comercial o de una viabilidad de mercadeo en cuanto, por ejemplo, a poner en marcha una planta de biodiesel, pues debemos precisamente establecer, ¿cierto?, cuáles son los productos de mayor demanda o que mayor demanda nosotros tendremos para poner en funcionamiento esta planta de biodiesel, ¿no es cierto? ¿Cuál es la materia prima que quizás en este momento pues sea de más fácil acceso, ¿no es cierto? Ese análisis de la oferta en cómo están los valores o cómo está el costo de los diferentes biocombustibles actualmente en el mercado, ¿sí? ¿Cuáles son esos productos, esos biocombustibles que primero tienen mayor demanda, es decir, las personas lo necesitan más, que las personas los están usando más, y cuáles son esos esos biocombustibles, pues que tienen quizás un mejor posicionamiento en cuanto al costo-beneficio actualmente en el mercado, ¿sí? Entonces, es comenzar a evaluar desde ese componente de mercado o comercial, pues cuál es la mejor alternativa para poner en marcha mi planta de biodiesel, porque finalmente pues hay diferentes tipos de materias primas y diferentes tipos de productos que nosotros podemos ofrecer a través de esta planta, pero realmente cuál es la mejor alternativa pues para que sea una planta sostenible y viable desde el componente de mercado, ¿no? Tenemos por el otro lado el tema de viabilidad técnica, pues para esta planta. Entonces estamos hablando en dónde va a ser la ubicación de esta planta, ¿sí? En dónde cuáles son esos requerimientos técnicos para poder construir esta planta, porque finalmente yo no la puedo meter en pleno centro urbano, sino que tengo que tener cierto distanciamiento de ese componente urbano. Entonces, si finalmente se va a hacer en una zona rural, ¿en qué parte se va a hacer de esa zona rural? ¿Qué requerimientos técnicos se necesitan para la construcción de una planta? Dentro de esa ingeniería del proyecto, ¿qué personal necesito técnico, ¿no es cierto? ¿Qué personal yo necesito para poder cumplir con esa producción que va a hacer finalmente que mi oferta sea sostenible? ¿Qué maquinaria, ¿no es cierto?, se necesita para esta planta de biocombustibles? ¿Qué se necesita para que esta planta de biocombustible se pueda poner en funcionamiento? ¿No es cierto? Entonces aquí ya hablamos hasta de un tema de servicios públicos, ¿no es cierto? Un tema de poder sostener técnicamente los diferentes equipos, maquinarias que se necesitan pues para poner en marcha esta planta, y como se menciona en la diapositiva, cuál es el tamaño que yo puedo tener dentro de esta planta que me garantice la capacidad o la generación
producción del biodiesel que se necesita conforme a una demanda y conforme a una sostenibilidad de precios, ¿sí? Entonces miren que dentro de esa viabilidad técnica, pues yo tengo que analizar todos esos componentes o requerimientos técnicos que también van de la mano pues de ese estudio de mercado, ¿no? Que finalmente si yo tengo que mi estudio de mercado demanda tantos litros de cierto biocombustible, pero si finalmente cuando yo aterrizo esa idea a un componente técnico me doy cuenta que no tengo espacio, pues ahí tenemos dos estudios de viabilidad que no están coherentes entre sí y que por lo tanto nosotros tenemos que modificar alguna de las dos alternativas. Por eso es tan importante que esos estudios de viabilidad pues los llevemos todos a cabo en una misma etapa, ¿no? En esa etapa de planificación, en donde yo comienzo pues a mirar a ver cuál es la mejor alternativa para poder implementar y ya diseñar pues el proyecto que deseo ejecutar. Tenemos desde la viabilidad legal y ambiental, aquí tenemos un tema de leyes, de cumplimiento, de normatividad ambiental, desde los diferentes componentes de los recursos naturales, ¿no? Recurso agua, recurso suelo, recurso atmósfera. ¿Qué debo yo o cómo debo yo construir técnicamente esa planta de biodiesel para cumplir con esas normatividades legales, ¿no es cierto? Pero también ambientales que me van a garantizar esa viabilidad y esa minimización de los impactos ambientales al ejecutar pues esta planta de biodiesel. Tenemos una viabilidad económica, una viabilidad financiera, que es cuando ya nosotros determinamos cuáles serán los costos de operación, ¿no es cierto? Cuál es ese capital de trabajo que se necesita y cuáles son esos flujos de fondos, esos fondos de inversión. Yo tengo unos costos, yo tengo una inversión inicial, ¿no es cierto? Que es obligatoria hacerla y dentro de esa inversión inicial, pues, ¿cuál va a ser ese flujo de fondos de inversión que yo voy a necesitar, ¿no es cierto? Inicialmente y posteriormente, cuáles van a ser esos costos de operación que finalmente por un tiempo yo también tengo que financiar o yo también tengo que buscar un flujo de financiamiento para poder cumplir con esa operación y ese capital de trabajo, porque recordemos que finalmente normalmente en un proyecto, en una actividad, los costos más altos son en la mano de obra, ¿sí? Y es un ítem pues, que muchas veces las personas obvian, ¿sí? Pero finalmente es un ítem que también nos da la partida para poder dar inicio a nuestras actividades en un proyecto. Entonces es importante tener los costos iniciales que necesito yo inicialmente, que necesito yo de operación, contando claramente pues que no vamos a haber retribuido inmediatamente esa inversión, así que tengo también que tener unas opciones de financiamiento. Y entonces con estos estudios de viabilidad, apreciados estudiosos, pues ya podemos nosotros concluir si la construcción o no de mi planta de biodiesel es o no factible. Entonces miren que hasta este punto, pues nosotros podríamos abordar esos diferentes estudios de viabilidad como una opción, ¿no es cierto? O como una opción para tomar la mejor decisión y al final reunir esta información y así ya poder determinar si el proyecto es o no factible. ¿Sí? En este momento quiero saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, apreciados estudiosos, sobre lo referente a nuestro estudio de factibilidad. Porque a partir de este momento ya nosotros iniciamos con el tema de viabilidad ambiental, que como les indiqué hace un momento, pues es el tema en el cual nosotros realmente vamos a profundizar, ¿no? Que es como ese propósito de los especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pues poder determinar la viabilidad ambiental de un proyecto dentro de un estudio de factibilidad. Sin embargo, sí es importante que nosotros contextualicemos pues cuál es la aplicación de un estudio de viabilidad ambiental, ¿no? Y que sepamos que en cualquier tipo de proyecto, de obra o actividad, pues nosotros vamos a poder aportar a la toma de decisiones de la realización o no de ese objeto de estudio partiendo de un análisis de viabilidad ambiental, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con el tema entonces de viabilidad ambiental, en este caso sí ya hacemos referencia a un estudio que determina los posibles impactos positivos y negativos que pueden generar las actividades de un proyecto sobre el entorno natural y sobre la sociedad, con el objetivo de establecer los impactos negativos que pueden ser mitigados y compensados con el fin de aportar al desarrollo sostenible de la región. Entonces miren que ya el estudio de viabilidad ambiental ya me aterriza a mí, ¿no es cierto?, en un entorno natural, en un entorno social, donde yo voy a necesitar caracterizar ese entorno natural, caracterizar ese entorno social y poder establecer, identificar cuáles son los impactos tanto positivos como negativos que se podrían generar tras la ejecución
ejecución de ese proyecto y cómo yo los podría mitigar. Muchas veces tenemos, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que todo proyecto, toda actividad, chicos, genera impactos negativos, toda, ¿no es cierto? Pero entonces nosotros no nos podemos poner en la posición de cómo se generan impactos, no se puede hacer esa actividad, no, nosotros debemos es precisamente aportar en cómo podemos favorecer la viabilidad de ese proyecto desde el componente ambiental a través de unas medidas de prevención, mitigación o compensación, porque finalmente este estudio de viabilidad nosotros lo hacemos en una etapa previa a esa ejecución donde se pueden hacer modificaciones que favorezcan la realización de ese proyecto, ¿sí? Entonces es por eso que dentro de un estudio de viabilidad ambiental, pues nosotros debemos tener en cuenta diferentes componentes, ¿no? Inicialmente, pues es la descripción general o esa caracterización del área donde se va a ubicar el proyecto, ¿sí? Debemos estudiar todos esos elementos del ambiente, tanto natural como social, que se están desarrollando en esa zona donde se pretende pues la ejecución del proyecto. Con esa caracterización, apreciados estudiosos, pues nosotros ya o con esa ubicación además y teniendo en cuenta el tipo de proyecto que nosotros deseamos realizar, pues ya podemos definir cuáles son esos permisos, autorizaciones y estudios ambientales que se requiere para el proyecto, porque es que no es lo mismo, chicos, nosotros pretender instalar y poner en marcha una planta, por ejemplo, de biodiesel en una zona rural, en una zona, por ejemplo, que no tengamos áreas especiales ambientales, en una zona quizás lejana a un casco urbano, que poner nuestra planta de biodiesel precisamente cerca, por ejemplo, a un parque natural, ¿no es cierto? O cerca a una población, ¿sí? Dependiendo pues de la ubicación, dependiendo de la caracterización de los cuerpos de agua, de la calidad del suelo de una zona, pues vamos a tener que definir unos permisos y unas autorizaciones ambientales dentro de ese estudio de viabilidad. Si es posible que nosotros obtengamos, por ejemplo, un permiso no sé, para hacer vías de acceso dentro de un parque natural, ¿no es cierto? Es también como nosotros evaluar todos esos tipos de requerimientos legales que se van a necesitar para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta esa ubicación, esas caracterizaciones del entorno natural y social. Ya teniendo clara estos dos aspectos, pues ya podemos entrar a una identificación de los impactos socioambientales, ¿no es cierto? Aquí ya cuando yo comienzo a, a contraponer, por así decirlo, las actividades que se van a llevar a cabo en mi proyecto con el entorno natural y social que se evidencia en la zona y finalmente pues poder saber cómo se podría o poder pues, sí, identificar, proyectar cómo se podría impactar esa zona, esas personas de ese lugar donde se pretende llevar a cabo el proyecto. Y finalmente pues vamos a hacer una valoración y priorización de esos impactos ambientales para poder determinar cuáles son críticos, cuáles son severos, cuáles no son significativos y así de esta forma construir nuestro plan de manejo ambiental, el cual pues se va a implementar, ¿no es cierto?, junto con la ejecución del proyecto que estamos evaluando. Entonces miren que cada una de esas actividades que acabamos de mencionar hacen parte de un estudio de viabilidad ambiental y es lo que nos va a permitir a nosotros aportar a esa toma de decisiones frente a se va a realizar o no el proyecto y cómo se va a realizar el proyecto desde este enfoque de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, nosotros supongamos que llegamos a una zona, entonces miren aquí esta imagen y nosotros entonces seremos precisamente los encargados de poder evaluar si ese proyecto que tengo en mente, si esta planta de biodiesel que yo considero construir, se puede llevar a cabo en esta zona, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos impactos? ¿Tengo otra alternativa mejor? Quizás otra localización, quizás otro tipo de maquinaria, quizás otros equipos a implementar dentro de esa planta de biodiesel para minimizar o para prevenir esos impactos ambientales. Entonces es obligatorio que nosotros llevemos a cabo ese análisis de viabilidad ambiental, teniendo en cuenta esa caracterización del entorno natural y social sin proyecto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría entonces cuando ya ejecutemos ese proyecto en esa zona, ¿no? Entonces ese es como nuestro mayor aporte, apreciados estudiosos, en cuanto a un estudio de factibilidad, ¿no? Poder determinar si un proyecto es viable o no ambientalmente, teniendo en cuenta esos impactos ambientales que se podrían generar en esa zona, teniendo en cuenta pues la caracterización natural y social donde se pretende llevar a cabo el proyecto.
Y para poder llevar a cabo, chicos, pues este tema de identificación de impactos, de análisis de viabilidad ambiental, pues contamos con la evaluación de impacto ambiental, pero aquí también quiero marcar como un precedente, ¿sí? Porque no es lo mismo que hagamos una evaluación del impacto ambiental que hagamos finalmente un análisis de viabilidad ambiental, ¿no? Entonces, mire, cuando hacemos referencia a la evaluación del impacto ambiental, estamos haciendo referencia a un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Eso es cuando hacemos referencia a la evaluación del impacto ambiental. Pero ahora sí, cuando yo hago referencia a un estudio de análisis de viabilidad ambiental, pues quiero que tengamos presente que hace referencia o lo que busca es la identificación igual, predicción e interpretación de los impactos ambientales. Entonces, miren que aquí ya tenemos en cuenta otra valoración, ¿no es cierto? U otro concepto que es cuando hablamos de la interpretación de los impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración del mismo, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado. Entonces, miren que tenemos obviamente, en ambos casos estamos hablando de una evaluación del impacto ambiental, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que nosotros en un análisis de viabilidad ambiental, apreciados estudiosos, lo que buscamos es interpretar esos resultados que acabo de obtener en la evaluación de los impactos ambientales. ¿Qué información, chicos, puedo obtener de una matriz de CONESA? ¿Qué información yo puedo obtener de una evaluación de impactos ambientales que se llevó a cabo antes de la ejecución de un proyecto y cómo con esa información yo puedo llevar a una toma de decisiones frente a si el proyecto es aceptado, si el proyecto debe ser modificado o si el proyecto debe ser rechazado, ¿sí? Y quiero pues que nosotros nos centremos en esta última definición para también ponerle ese lente de análisis, de interpretación, de conclusión a las actividades que vayamos a hacer en esta asignatura. Ustedes ya están en segundo semestre, ya a puertas pues de obtener su título como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, y es aquí en esta materia donde nosotros entonces vamos a poder interpretar, poder analizar, poder aportar desde nuestra posición de futuros evaluadores, futuros evaluadores de impactos ambientales. Ahí se me fue la palabra, pueden creerlo, futuros evaluadores ambientales de proyectos, ¿sí? Para que podamos definir si realmente un proyecto debe ser aceptado, modificado o rechazado, ¿sí? Entonces, esa interpretación, ese análisis es lo que le va a dar fuerte a la toma de decisiones cuando me requieran en cuanto a un análisis de viabilidad ambiental. Y nosotros, chicos, constantemente, pues tenemos que estar haciendo, queramos o no, ese análisis de viabilidad ambiental, siempre, ¿sí? Siempre, ya sea para una actividad mínima, ¿sí? O para un proyecto de inversión, pero siempre nosotros nos estamos viendo sometidos o nos estamos viendo siempre enfrentados a ese tipo de interpretaciones. Así que los invito que cada actividad pues que llevemos a cabo en esta asignatura y como las que ya están ustedes llevando a cabo en las otras materias de este segundo semestre, pues sean con esa visión de interpretación, ¿no? Con esa visión de análisis y con esa visión de toma de decisiones, ¿sí? Dentro entonces de este análisis apreciados estudiosos de viabilidad ambiental, pues como ya lo mencionamos, debemos llevar a cabo una evaluación de impactos ambientales, ¿no es cierto? Y esa evaluación de impactos ambientales normalmente se lleva a cabo dentro de un estudio ambiental. En nuestra normatividad, pues como sabemos, está estipulado el diagnóstico ambiental de alternativas, está estipulado el estudio de impacto ambiental y está estipulado el plan de manejo ambiental, ¿sí? Pero finalmente, nosotros tenemos otro tipo de instrumentos de gestión, ¿sí? Que también nos llevan a nosotros a hacer una evaluación de los impactos ambientales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una empresa, estamos hablando de una revisión ambiental inicial dentro de un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, ¿sí? Aquí les pongo como esos instrumentos que son macro, por así decirlo, teniendo en cuenta un alcance que es de proyectos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la ejecución de un proyecto, pues normalmente siempre se nos va a presentar cualquiera de estos tipos
tipos de estudios ambientales, pero nosotros como profesionales ambientales pues siempre nos vemos enfrentados a instrumentos de gestión ambiental, dentro de los cuales lo primero que tenemos que hacer siempre es un estudio, es una evaluación de impactos ambientales y por lo tanto pues un estudio o un análisis de viabilidad ambiental, ¿no? Quizás cuando yo hablo de un sistema de gestión ambiental, el tema ya no va a ser, continuamos con las actividades de esta empresa, ¿no? Sino desde un componente de viabilidad ambiental, pues va a ser cómo mejoramos esa producción, ¿no es cierto? Cómo mejoramos quizá las etapas, los procesos que ya se están implementando en esta empresa, en esta organización, para que nuestra actividad pues sea realmente viable ambientalmente hoy, ¿sí? Actualmente, porque quizás mi empresa hace 15 años se constituyó, desde hace 15 años está funcionando, ¿sí? Pero hoy, actualmente hoy, como nosotros, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, hacemos que esa empresa hoy, en el presente, sea viable ambientalmente. Por eso les digo que este tema nosotros lo vemos reflejado pues, en todas las actividades que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, entonces ya continuando con nuestro análisis de viabilidad ambiental, pues quiero que nos centremos, chicos, en esas etapas o en ese paso a paso pues que se tiene que tener en cuenta para nosotros poder tomar decisiones a partir de un estudio o a partir de un análisis de viabilidad ambiental. Entonces, lo primero, pues es construir una línea base ambiental, ¿no? Y esto no solamente se ve en proyectos, como les digo, dentro de un sistema de gestión ambiental sería entonces la revisión ambiental inicial, ¿sí? El famoso RAI. Pero entonces siempre nosotros debemos hacer un diagnóstico, debemos hacer una caracterización de ese entorno ambiental, desde los diferentes componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos, ¿no es cierto?, que están alrededor de ese proyecto o de esa empresa. Con esta caracterización, chicos, yo ya conociendo mi entorno, ya conociendo cómo es actualmente esa zona, esa área, pues ya puedo establecer esa evaluación de los impactos ambientales para determinar pues cómo se impactaría ese ambiente o cómo se impactaría ese entorno ambiental, ese entorno natural, después de al llevar a cabo pues las actividades proyectadas en mi plan de trabajo, en mi proyecto. Entonces, miren que nosotros iniciamos con esa caracterización y pasamos ya a unas metodologías de evaluación del impacto ambiental que pueden ser desde la identificación hasta la valoración y priorización. En identificación, pues vamos a encontrar unas metodologías como son la lista de chequeo, como son el diagrama de flujo, como son la matriz causa-efecto, que son métodos cualitativos, es decir, de descripción. Y por otro lado, vamos a encontrar esos métodos de valoración y priorización que ya hacen referencia a unos métodos cuantitativos, cuando ya se usa un modelamiento, cuando ya hacemos uso de una ecuación para poder ser un poco más objetivos en nuestro análisis o en nuestra evaluación de impactos ambientales. Y es cuando encontramos, por ejemplo, el método RAN de Ecopetrol, el método EPM o el método de matriciales de análisis por dimensiones. Estos son los métodos más utilizados, por ejemplo, aquí en nuestro país. Vamos a ver otros más adelante también en el siguiente módulo, cuando ya pasemos al módulo 2, cuando ya llevemos a cabo esa aplicación de estas metodologías, tanto de identificación como de valoración de los impactos ambientales. Pero entonces, por ahora, apreciados estudiosos, eso es el tema que quería compartir con ustedes inicialmente, haciendo referencia pues a lo que es un estudio de factibilidad y cómo nosotros desde nuestro perfil profesional pues vamos a ser parte de esos estudios de análisis de viabilidad ambiental, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, apreciados estudiosos, que quieran realizar en este momento, una observación o un comentario frente al tema que estamos abordando? Porque en este momento entonces ya quiero que entremos a nuestra asignatura en la plataforma de Canvas para también poder explicarles un poco el desarrollo que vamos a llevar a cabo con las diferentes actividades que están planeadas para esta asignatura. En este momento ya pueden ver, ¿no es cierto? Ya pueden ver la página de la asignatura. Aquí ustedes pueden observar la página de inicio. Les recuerdo que todas las asignaturas pues cuentan con una página de inicio donde podemos encontrar el resumen de los módulos que se van a llevar a cabo en cada asignatura. Entonces, por ejemplo, aquí en el módulo 1 iniciamos con generalidades de un estudio de factibilidad, que es lo que estamos abordando en este encuentro sincrónico. Y además también tenemos un segundo módulo que hace referencia a la evaluación de impactos ambientales, donde ya como les mencioné hace un momento, donde ya nosotros entramos a una aplicación de esas metodologías de evaluación del impacto ambiental. Todo el contenido, entonces, apreciados estudiantes de nuestra asignatura, lo vamos a encontrar en esta pestaña que se denomina módulos.
Aquí encontramos el módulo que se denomina curso de inducción. Los invito pues a participar en el foro de presentación y socialización. Y tenemos por aquí el módulo guía didáctica. En esta guía didáctica encontramos algo muy importante, como ustedes ya saben, que es el plan de formación y cronograma. Y quiero nuevamente, les reitero la importancia, chicos, de descargar este plan de formación y cronograma o programarlo en su celular. Entonces, por ejemplo, hoy miércoles 20 de mayo a las 6:30, pues teníamos programado este encuentro sincrónico donde vamos a abordar todo lo referente pues a la bienvenida a la asignatura y a la guía didáctica, que es lo que estamos haciendo en este momento, y lo que ya abordamos pues los componentes teóricos, y en un momento vamos a entrar al tema de actividades de este módulo. Posteriormente, chicos, ustedes van a poder observar que la actividad 1 inició el 11 de mayo y finaliza el 25 de mayo, y es una evaluación que en un momento pues vamos a revisar. Esta actividad 1 es la evaluación del módulo 1, ¿no es cierto? Y la actividad 2, chicos, también es sobre este módulo 1, pero ya es una tarea, ya es un foro en este caso que hace referencia a los insumos de un estudio de factibilidad. ¿Sí? Entonces miren que estas son las dos actividades que nosotros debemos realizar en este módulo pues para poderlo aprobar. La segunda actividad inicia el 25 de mayo y finaliza el 8 de junio. La primera actividad tiene un porcentaje del 20% y la segunda actividad del 30%. Entonces, como se pueden dar cuenta, en estas dos primeras actividades pues ya vamos a obtener el 50% de nuestra nota final. Sí, en la asignatura. Este plan de formación y cronograma, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran en la pestaña módulos y posteriormente en la guía didáctica. ¿Sí? Aquí está el diseño curricular de la asignatura, donde también van a encontrar ya todo el contenido pues, que se va a abordar en el aula. Y aquí, chicos, hay un recurso que este sí es nuevo y creo que no lo abordé en el anterior semestre, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Es un video, apreciados estudiosos, donde les explicamos cómo ustedes pueden descargar, cómo ustedes pueden ver en línea los diferentes recursos electrónicos con los que contamos aquí en la biblioteca de la universidad. Entonces miren que es algo muy valioso, porque ustedes ingresando a través de este link que dice biblioteca virtual, pues van a llegar a este buscador, y en ese buscador van a poner la palabra clave, supongamos del tema que estamos hablando, estudio de factibilidad o viabilidad ambiental, lo que ustedes quieran usar como palabra clave. Ojalá, para que tengan también resultados más precisos, también lo pueden poner entre comillas, por ejemplo, y entonces se les va a abrir, se les va a desplegar, ¿no es cierto?, todos los recursos que se encuentran bajo esta palabra clave, ¿sí? Pero para que nosotros podamos ver los recursos electrónicos debemos hacer un filtro, ¿no es cierto?, que se encuentra a mano izquierda, y de esa forma vamos a chulear solamente los que dizcan recursos electrónicos, así que a ustedes les va a aparecer en la búsqueda solamente aquellos libros, aquellos artículos, aquellos videos que ustedes puedan ver directamente en línea o que también puedan descargar. ¿Sí? Entonces miren que es un recurso muy importante que los invito a revisar para que ustedes también pues puedan aprovechar mejor sus búsquedas dentro de la biblioteca virtual, pues porque finalmente de qué me sirve saber que hay un libro, no sé, en factibilidad ambiental en viabilidad ambiental de proyectos, y está en la biblioteca de Bogotá, ¿no es cierto? Y en este momento pues no tenemos acceso a ese tipo de recursos. Entonces más bien hacemos ese filtro, inmediatamente ya conozco los documentos que yo puedo consultar en línea. ¿Listo? Ok, por otro lado, entonces ya encontramos nuestro módulo 1, ya ese es el módulo de material, ya es el módulo de estudio, ¿sí? Ya es el módulo pues con toda la información que nosotros debemos conocer para el desarrollo de nuestro primer módulo de la asignatura. Aquí está la lectura, chicos, que los invito obviamente a leer. Es una lectura donde ustedes van a encontrar a profundidad pues ya más amplio los temas de este módulo 1 con ejemplos, ¿sí? Para que también ustedes lo revisen. Aquí abordamos cada uno pues, de los estudios de viabilidad que se tienen que tener en cuenta para el estudio de factibilidad, y abordamos todo el tema de insumos para elaborar un análisis de viabilidad ambiental en cada etapa del ciclo del proyecto. Hay ejemplos, reflexiones y conclusiones para que ustedes también por favor lo tengan presente, y además, chicos, pues que complementen esta información con la información que les indico. Pueden también buscar en la biblioteca virtual de la universidad. ¿Listo? Tenemos aquí un video sobre aspectos teóricos, infografía, un video sobre viabilidad social y ambiental y un material complementario. Miren que en este material complementario, chicos, ustedes van a encontrar directamente ya artículos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta pues estos temas que ustedes pueden observar en este momento. Y aquí están también la base de datos dentro de la biblioteca virtual, que ustedes lo pueden localizar, los pueden ubicar.
Ahora sí entramos entonces al tema de actividades. La primera actividad, chicos, es la evaluación del módulo 1. Para eso, pues ustedes van a ingresar aquí, van a dar clic y se van a dar cuenta que en la descripción de la evaluación dice que tenemos un solo intento, ¿no es cierto?, para llevar a cabo nuestra evaluación, que se va a llevar a cabo a través de 10 preguntas tipo IFEX con opción múltiple de respuesta, ¿sí? Y que el tiempo máximo para llevar a cabo esta evaluación es de 50 minutos, ¿vale? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta estos lineamientos, un solo intento, máximo 50 minutos y claramente, chicos, pues que no podemos abrir ningún tipo de recurso porque si no también esta página se podría bloquear, ¿listo? Es a través de 10 preguntas. Esa es la primera actividad, la cual vence este lunes 25 de mayo. La segunda actividad, apreciados estudiosos, ya es una tarea que se denomina insumos para un estudio de factibilidad. Esta tarea lo que busca es que identifiquemos los insumos que se requieren en cada etapa del ciclo del proyecto para realizar un análisis de factibilidad, teniendo en cuenta los diferentes roles que se desempeñan en el proyecto de formulación, en el proceso, perdón, de formulación de un proyecto real. Entonces, en esta actividad, si quieren, ustedes pueden conformar grupos de 2 personas para llevar a cabo el desarrollo de esta actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es conformar un grupo de 2 personas. Como saben, esto no es obligatorio, o sea, si lo pueden hacer, perfecto, ¿sí? También para que tengan entre ustedes interacción, para que también se conozcan, para que también pues puedan aportar cada uno desde su experiencia a al desarrollo pues de la actividad. Entonces, primero conformar un grupo de 2 personas, vamos a leer y a estudiar detenidamente el módulo 1, que acabamos de observar la lectura que se denomina Generalidades de un estudio de factibilidad, y vamos a investigar o crear un proyecto teniendo en cuenta los siguientes criterios, los cuales deberán exponer a través de un video con el apoyo de una presentación en PowerPoint, ¿sí? Entonces, ya saben que vamos a elaborar una presentación en PowerPoint y vamos a proyectar o vamos a elaborar un video con el apoyo de esa presentación en PowerPoint. ¿Qué debemos exponer en ese video y en esa presentación en PowerPoint? Pues primero, como ya les indiqué hace un momento, debemos investigar o crear un proyecto. Ustedes definen la facilidad de la información con la que cuenten, ¿sí? Entonces tenemos primero perfil del proyecto. Vamos a describir, hacer una descripción general del proyecto, la localización, objeto e importancia de ese proyecto y qué necesidad o problema se desea solucionar con la ejecución de ese proyecto. Segundo, vamos a abordar una información técnica respecto a la descripción de las actividades del proyecto, el equipo, maquinaria y personal que se necesita y el tiempo de ejecución. Tercero, vamos a describir la información ambiental en cuanto al área de influencia. Vamos a tener en cuenta los aspectos del medio abiótico, biótico y paisajístico de la zona donde se pretende pues, llevar a cabo este proyecto. Vamos a estudiar y a establecer la demanda de los recursos naturales que se necesitan para la ejecución de ese proyecto. Recordemos que estamos hablando de recurso agua, suelo, atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué requerimientos, qué demandas se establecen para la ejecución de ese proyecto? Y vamos a incluir posibles fuentes de contaminación o de impacto. Aquí no vamos a hacer una evaluación de impactos ambientales, sino que ustedes van a decir cuáles podrían ser esas causas o esas posibles fuentes que podrían ocasionar impactos ambientales en esa zona, en ese entorno natural y qué impactos pues se podría generar, ¿no? Entonces a través, por ejemplo, del uso de maquinaria, ¿no? ¿Qué impactos se podrían generar en esa zona? Desde el componente, por ejemplo, social, quizás no sé, la construcción de unas vías de acceso para la ejecución de ese proyecto, pues qué impactos se podrían ocasionar en esa población. Entonces, la intención es que nosotros definamos la fuente, es decir, una actividad pues del proyecto, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cuál sería el impacto a generar? ¿Sí? Vamos a hacer esa identificación de impactos donde vamos a relacionar las actividades con los posibles impactos que se podrían generar en ese entorno natural. Posteriormente tenemos la información social, así que vamos a describir los 4 componentes que se necesitan o que se sugieren investigar en un estudio ambiental, como lo son la demografía, arqueología, economía y cultura de la población adyacente al proyecto a la zona, perdón, del proyecto donde yo lo deseo ejecutar, cuáles son los beneficios para la población,
tanto económicos como sociales, de que se ejecute ese proyecto, y detallar e incluir las posibles fuentes de impacto social. Entonces, lo mismo, vamos a incluir la fuente y el impacto que se podría ocasionar en esa población. ¿Listo? Eso, chicos, es lo que yo voy a exponer en el video y es lo que yo voy a exponer en la presentación en PowerPoint. Ahora sí, en un documento aparte, ¿no es cierto? Vamos a elaborar, vamos a estipular, perdón, los requerimientos jurídicos que se necesitan para la ejecución de ese proyecto que estamos planeando. Entonces vamos a establecer los permisos y autorizaciones ambientales desde cada uno de los recursos, recurso agua, recurso suelo y atmósfera, de los recursos sociales y de los requerimientos técnicos que se necesitan obtener para la ejecución de ese proyecto, y vamos a poner la entidad, ¿no es cierto?, que está encargado de emitirlos. Entonces yo creo que aquí, bueno, aquí voy a complementar esta descripción de la actividad mencionando que vamos a construir una tabla, ¿sí? Vamos a construir una tabla donde se evidencie cada uno de los recursos naturales, los permisos, autorizaciones que se necesitan y el ente o la autoridad encargada de emitirlos. ¿Listo? Para la ejecución del proyecto pues que tenemos en mente. Y por otro lado, conforme a la información jurídica y a la investigación realizada, elabore una conclusión de la actividad en la que manifieste de forma general si el proyecto es o no factible. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una argumentación, vamos a justificar nuestra respuesta, nuestra conclusión, conforme al análisis, a la interpretación que nosotros hacemos de la información recolectada. Entonces miren que finalmente, ¿qué debemos entregar? Debemos entregar un video, máximo 15 minutos, debemos entregar la presentación en PowerPoint y el documento donde se expongan los requerimientos jurídicos, ¿no es cierto? Y donde se exponga la conclusión del grupo de la persona. ¿Es o no factible ese proyecto que estamos estudiando? ¿Listo? Si es o no factible, pues deben argumentar su respuesta. Si es factible por esto y esto, no es factible por esto y esto. ¿Listo? Entonces, si es necesario, chicos, pues que ahí interpretemos la información y que lleguemos a una conclusión argumentativa. Aquí, chicos, les menciono unas herramientas que pueden apoyar la elaboración del video, ¿sí? Para que pues graben pantalla, para que también sepan cómo llevar a cabo pues esta actividad. Yo personalmente uso OCA, me parece que es muy fácil de utilizar. Entonces lo que uno hace es proyectar la presentación en PowerPoint en su computador y pone pone a grabar con este programa la pantalla y uno va hablando, ¿sí? Entonces en el video finalmente pues queda grabada su pantalla y su voz. Sí, también tenemos otros programas, ¿no es cierto? Para que ustedes también, por favor, si quieren, los revisen y de esta forma, pues también podamos llevar a cabo el desarrollo de la actividad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, apreciados estudiosos? ¿Alguna pregunta o alguna observación que ustedes tengan frente al desarrollo de los temas o de las actividades? Esta actividad, finalmente, bueno, pues la evaluación, ya les mencioné, 10 preguntas con opción múltiple sobre la lectura del módulo 1. Y la siguiente actividad, que es una tarea, chicos, pues el propósito es que nosotros finalmente, de forma, claro, descriptiva, ¿no? Porque no vamos a entrar pues a hacer un estudio financiero ni a un estudio técnico, sino que de una forma descriptiva, pues aterricemos los temas que nosotros abordamos en esta primera unidad del módulo, como son los diferentes requerimientos de información en cuanto a cada uno de los aspectos de un estudio de factibilidad, ¿no? El jurídico, el ambiental, el técnico, el social, y además de eso, pues que también nosotros podamos definir desde una posición, pues finalmente también observadora, pues si es factible o no ese proyecto, ¿sí? Cuál es la garantía de sostenibilidad o no del proyecto que estamos proponiendo. Y finalmente, chicos, pues con esta información también nos va a apoyar, nos va a servir mucho para el siguiente módulo, cuando ya nosotros ingresamos a un tema ya específico de viabilidad ambiental, donde ya nosotros entramos pues a hacer una discusión, una construcción de una metodología de evaluación del impacto ambiental para ya poder definir esa información que se necesita para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, no sé, chicos, si tengamos alguna pregunta. Igualmente, pues saben, chicos, que cualquier inquietud que pueda surgir, muchas veces pues en este espacio nos surgen las dudas, pero cuando ya estamos llevando a cabo la actividad, la intención es que no duden en contactarme. Mi correo electrónico, les recuerdo, marta.ordonez@umb.edu.co, y mi número celular 301
45 35 912. Sí, me alegra pues que nos acompañen en esta videoclase porque sé que también podemos aclarar el tema de los recursos en el aula, ¿no es cierto? Espero, chicos, que también ustedes aprovechen los recursos electrónicos de la biblioteca virtual, sea para actividades propias pues de la especialización, como también sus cosas personales. Créanme que tenemos mucha información dentro de estas bases de datos que además son especializadas, ¿no? O sea, no es por juzgar a nadie, pero no es la revista Semana, sino que son artículos científicos de personas pues que han hecho diferentes estudios y información que a ustedes también les apoya mucho, por ejemplo, ya en esta etapa para su proyecto de investigación. Así que por favor, pues téngalo presente. ¿Listo? Ok, aquí también ya podemos armar el grupo para que también ustedes se comuniquen. Tenemos un chat dentro de la plataforma de Canvas para que también hagan ese primer contacto si también lo desean. Ustedes también, chicos, a través de la bandeja de entrada van a encontrar los correos electrónicos de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, si yo me dirijo aquí a bandeja de entrada, ¿no es cierto? Entonces aquí yo me voy a redactar correos, supongamos, acá selecciono el curso, supongamos que es análisis, bueno, que es mejor dicho, análisis de viabilidad ambiental, y cuando yo le doy clic, análisis de viabilidad ambiental, me dice que para quién. Entonces aquí puedo definir a qué persona, aquí ya están los correos establecidos y también se pueden ustedes comunicar por, selecciona el curso, análisis para, y acá entonces ya van a estar los estudiantes o para el profesor. Entonces miren que aquí estamos todos nosotros y aquí ya podemos nosotros también comunicarnos con nuestros compañeros. ¿Listo? Igualmente creo que también teniendo en cuenta esta conformación de grupos, creo que también va a ser necesario, chicos, crear un foro en caso tal de que alguien lo quiera utilizar para que también puedan hacer la conformación de grupo. Entonces, aquí está, mentiras, miren, aquí están por inquietudes y conformación de grupo. Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a participar, aquí podemos participar, por ejemplo, mencionando mi nombre es tal, me gustaría conformar parejas, entonces aquí vamos todos respondiendo, porque ese es un grupo para eso, ¿listo? O para socializar inquietudes sobre el desarrollo de la actividad, ¿vale? Bueno, chicos, entonces ahora sí, pues me despido, les agradezco esta asistencia. Espero pues que te haya quedado muy claro y si no, pues ustedes saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Les envío un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que siempre estoy presente, lo que requieran. Bendiciones, cuídense mucho, chicos. Aprovechemos este tiempo, no para hacer grandes cosas, para leer libros, para trabajar mucho, pero sí al menos para encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Para ponernos al límite de muchas situaciones que vivimos quizás con nuestra familia, que vivimos quizás con compañeros, que el confinamiento sí les ha dado muy duro. Entonces que seamos nosotros esas personas que le damos esa voz de aliento, que seamos nosotros un espacio también de tranquilidad para esas personas y que además ustedes también pues encuentren en la UMB, chicos, un espacio como de normalidad, por así decirlo, y también cuenten con los profesionales de psicología con los que contamos en la universidad. Les voy a mandar nuevamente esta información para que ustedes también la tengan presente y recuerden que estamos llevando a cabo las conferencias de Planeta Verde. Mañana les voy a estar mandando nuevamente el repertorio sobre las conferencias que se están llevando a cabo de Planeta Verde, que son temas súper interesantes con personas expertas. A veces estos temas nos ayudan también a proyectarnos, ¿no? A mí me gustaría hacer lo que esta persona está haciendo, o qué chévere, interesante hacer mi trabajo desde esta otra perspectiva que lo tiene esta persona clara. Entonces, qué chévere también pues que nosotros podamos aprovechar estos espacios donde se tratan temas de interés, de actualidad, y que estoy segura pues que a todos de alguna forma nos van a aportar. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos, que tengan una excelente noche y pues nuevamente gracias, chicos, por su tiempo. Cualquier cosa, quedo atenta. ¿Listo? Mi número celular, 301 45 35 912. Un abrazo. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.